Es un placer estar aquí con vosotros. Mira, normalmente se me presenta como este, no sé, profesor o académico. Y hoy quería aprovechar y enseñaros un poquito qué es lo que hay detrás de todo mi trabajo. Cómo empezó. Y empezó con esa película a la que hacías mención hace un momento. Una película que tardó 7 años en hacerse, que yo coproduje, cofundé y que me trasladó a una isla de las más remotas que hay en el planeta, el atolón de Midway. Está en el Océano Pacífico entre San Francisco y Tokio y entre Hawái y Alaska, para que os hagáis una idea, justo en la mitad. Son 3.000 kilómetros al continente más cercano. Y allí vi algo que me transformó y os quería mostrar un vídeo que ya os advierto que es un poco fuerte, que quizá no os guste verlo, pero os ruego que lo veáis conmigo y tomemos un minuto para eso y a continuación de ahí pues voy a hablaros de otras cosas. Adelante con el vídeo, por favor. Bueno, es un fragmento del tráiler. Adelante con las diapositivas, por favor. Lo que está ocurriendo es que estas aves, que desde hace millones de años vuelan sobre el Océano Pacífico en busca de alimento, están confundiendo el plástico con comida, llenan sus buches de plástico que encuentran flotando y se lo dan como alimento a sus polluelos, ¿no? Y al ver aquello, pues cuando volví a mi vida normal y entré en mi casa, y entré en mi cuarto de baño, y entré en mi cocina, y fui por primera vez a una tienda, pues se me vino el mundo encima, ¿no? Vi que había algo mal en el sistema operativo mismo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y eso me llevó en un viaje que me ha convertido pues en emprendedor y también en profesor. Yo doy clase a gente como nosotros, a ejecutivos, a altos funcionarios. Y es curioso porque estas personas, quizá como hoy venís vosotros a escuchar esta charla, con una mentalidad un poco de poner un app en el cerebro, de queremos saber sobre economía regenerativa. Manuel, cuéntanoslo, danos un curso, danos una charla. Y ponemos ese conocimiento en nuestra mente para que podamos hacer algo, ¿no? Pero eso es una visión muy limitada y limitante, porque no se trata de pensar cosas nuevas y no se trata de hacer cosas nuevas, sino de hackear el sistema operativo. Es decir, de pensar de forma diferente
y de hacer todo de manera diferente. De lo contrario, no hay forma de resolver nuestros problemas medioambientales. Estamos en una situación en la que sabemos lo suficiente de sostenibilidad, circularidad, regeneración, como lo queráis llamar, para creer que sabemos, pero no lo suficiente para darnos cuenta que estamos completamente equivocados, porque nuestra forma de pensar, sí, nuestra forma de pensar, incluso sobre sostenibilidad, incluso sobre paneles solares, sobre molinos de viento, sobre descarbonización, todo lo que pensamos, lo estamos pensando con esa misma forma de pensar obsoleta que nos lleva a esta situación, ¿no? Y esta imagen del albatros es también como mirarse en el espejo, ¿no? Si hiciéramos un análisis de sangre entre todos los que estáis escuchando, todos tendríais ftalatos, sustancias perfluoroalcalinadas, PFAS, bisfenoles y otros tóxicos del plástico. También microplásticos. Sabemos desde hace 4 semanas que salió un nuevo paper que los microplásticos atraviesan la barrera hematoencefálica 2 horas después de su ingesta. La persona de media ingiere, inhala y bebe entre 3 y 5 gramos de microplásticos a la semana. Es el equivalente a una tarjeta de crédito. Esto es un autorretrato de nuestra cultura. Y de nuevo, la forma de romper esto es a través de nuevas formas de pensamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Y este va a ser lo principal, ¿no? La economía regenerativa no es pensar cosas nuevas, sino pensar de forma diferente. Siguiente diapositiva. Un lugar como este es un bosque. Este lugar está diseñado para darnos valor y para mantenerse. ¿Durante cuánto tiempo pensáis? ¿Cuánto tiempo creéis que puede existir un bosque como este? Pues probablemente decenas de miles de años. Llevamos 10.000 años de seguridad climática, que ahora estamos rompiendo, por cierto. 10.000 años que ha permitido agricultura, nuestro desarrollo. Pero este lugar está diseñado para durar. Si ahora mismo un animal, un pájaro muere en este bosque, en cuestión de minutos las bacterias, los hongos, las plantas, los insectos van a empezar el procesamiento de este animal muerto y se va a convertir ¿en qué? En bosque de nuevo, ¿no? Siguiente diapositiva. Un lugar como este está también diseñado para durar y para dar valor a millones, miles de millones de seres, ¿no? De agentes que todos obtienen valor. Entonces vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Entonces, el primer paso que nos está enseñando la naturaleza, los sistemas naturales son los únicos sistemas que nosotros conocemos que están diseñados para durar. Y se basan en un principio, varios principios, pero vamos a fijarnos en la circularidad. La circularidad es el primer paso hacia el pensamiento regenerativo. ¿Qué es? Es muy sencillo. Es imitar la naturaleza en nuestra economía. Y eso se traduce fundamentalmente en separar la generación de valor. Valores, pues comer, beber, viajar, todas las cosas que hacemos los seres humanos. Separar la generación de valor de la extracción de recursos y de la generación de residuos. En ese bosque, en ese arrecife de coral, no se extraen recursos finitos ni se generan residuos. Es todo un ciclo. Eso es la economía circular. Siguiente diapositiva. Está basada en 3 principios que son muy sencillos. Diseñar para eliminar la toxicidad, la contaminación y los residuos. Diseñar para mantener en uso productos, componentes y materiales. Y diseñar para la renovabilidad y la regeneración de los sistemas naturales. Eso es el pensamiento circular. Eso es el primer peldaño que nos puede llevar hacia un pensamiento regenerativo. Pero fijaros que nuestro cerebro, nuestro sistema operativo, nos acaba de jugar ya una mala pasada. Porque si yo os preguntara dentro de 10 minutos cuáles son esos 3 principios, 90% de vosotros diría eliminar toxicidad, contaminación de residuos, mantener en uso productos y renovabilidad y regeneración de los sistemas vivos. Y yo diría mal, porque ahí no pone eso. Ahí pone diseñar para, diseñar para, diseñar para. La disciplina de sostenibilidad, circularidad, ¿no? Sostenibilidad, digamos que es hacer menos daños. Circularidad es esto que os estoy explicando. Regeneración os lo voy a decir en un minuto, pero todas estas disciplinas son de diseño. Para que funcionen, tienen que ser de diseño. Siguiente diapositiva, por favor. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo es este pensamiento circular, que es el primero que tenéis que adoptar. A mí me ocurrió que viajando en un Uber, iba de hecho a las oficinas de Uber a dar una charla, es decir, que iba a Uber en Uber. El conductor era muy simpático, me preguntó qué es lo que hacía yo, empecé a conversar con él y me hizo esta pregunta: me quiero comprar un nuevo coche.
¿Cuál es mejor para el planeta? Estoy dudando entre un coche de gasolina híbrido o un coche eléctrico. ¿Qué es lo mejor? ¿No? Y os hago la pregunta a vosotros. ¿Qué es lo mejor? Es una pregunta que también surge a veces en mis clases. Y siempre hay alguien que dice, yo lo sé. A ver, Pablito, dinos, ¿qué es lo que tú sabes? Dice, bueno, pues yo sé que el coche híbrido, cuando ambos salen de la fábrica, el híbrido tiene muchas menos emisiones que el eléctrico. O sea, que el eléctrico cuando sale de la fábrica es peor que el otro. Porque vamos a ver, el coche eléctrico, os pregunto, ¿es cero emisiones? No, ¿verdad? Cero emisiones es cero, ¿verdad? No es cero emisiones porque se necesita muchas emisiones para fabricarlo, más que para fabricar el otro. Lo que ocurre es que cuando lo estemos utilizando, el híbrido se enchufa a la red. La red tampoco es cero emisiones, tendrá un componente de renovables, pero tiene menos emisiones que la gasolina del híbrido. Entonces, llegará un punto, esto es como la carrera entre la liebre y la tortuga, en que se equilibrará, punto de equilibrio, y a partir de ahí el eléctrico. Entonces, Pablito nos dice, la solución es el eléctrico, pero tienes que usarlo al menos, no sé, 2 años, 20.000 kilómetros, lo que sea. Vale. Esta es una forma de pensar. Pero siempre hay otra persona que levanta la mano y dice, bueno, profesor, pero, no es tan sencillo. El eléctrico necesita una serie de materiales difíciles de obtener. Eso es residuo electrónico con ruedas. En el momento en que se vuelva obsoleto, que se va a volver, ¿qué vamos a hacer con todo ese residuo electrónico? Y con esas baterías que necesitan litio, es muy complicado el ciclo de vida de este coche. Peor que el otro en ese sentido. Tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues estas dos formas de pensar son las más habituales. Vaya, pues habéis pasado la diapositiva cuando yo no lo he pedido, pero ahí está. Pásala, pásala. Así es como lo veo yo. Esto es lo que os iba a decir. Yo no lo veo. Toda la discusión que acabamos de tener sobre el, um, qué vehículo es mejor de estos dos, en realidad, fijaros que los vehículos, tanto eléctricos como de gasolina, están aparcados el 96% del tiempo. Están aparcados, son como una escultura, es decir, no sirven para nada, están ahí en algún sitio, esperando a que los conduzcamos. Solamente se usan de media el 4% del tiempo. O sea que la conversación que acabamos de tener es sobre el 4% del problema. Yo como economista circular quiero saber qué estamos haciendo con estos recursos y resulta que los estamos malgastando. Y fijaros que de ese 4%, el 2,6% es ir del punto A al punto B. El 0,8% es buscar aparcamiento y el 0,5% es estar en atascos. Vehículo de media tiene 1,3 personas. Para esto usamos el 20% de nuestra renta disponible en ser propietarios de coches. ¿Pero estamos locos? ¿Somos así de inteligentes? ¿Qué tipo de civilización somos que hemos diseñado un sistema tan absurdo para ir del punto A al punto B? ¿Veis lo que ha ocurrido? Se acaba de abrir un pensamiento exponencial. Antes estábamos metidos en ese 4%, hablando de emisiones, hablando de cuatro cosas. No, es si cómo podemos diseñar los vehículos, siguiente diapositiva, de una manera circular. Primero para que se usen de forma intensiva y para que esos vehículos, que podemos extenderlo a cualquier tipo de maquinaria, contengan los materiales para los vehículos del mañana a precios de ayer. Eso es el mejor negocio que puedes hacer. Eso es el mejor negocio para la economía y para el medio ambiente. Eso es separar el ir del punto A al punto B, de extraer cosas y generar residuos. Y eso es una economía que deja de ser intensiva en aluminio, en plásticos, en todas las cosas, en litio, para ser intensiva ¿en qué? En trabajo. Porque tenemos que mantener, reparar, remanufacturar, reemplazar las piezas que se van estropeando, extraer esos materiales para ponerlos en los vehículos del futuro. Eso es la economía circular. Sin eso no podemos abrirnos a la regeneración. Siguiente diapositiva. Entonces, cabe plantearse si estamos pensando de formas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en el hidrógeno. Siguiente diapositiva. Hablemos un momento de hidrógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Este señor es Antonio de Ulloa, marino español que era científico. Muchos marinos del siglo XVIII eran buenos científicos y él descubrió el platino. ¿Y por qué os pongo aquí a Antonio de Ulloa? Hace poco estaba dando una charla para un consorcio que está construyendo una gran economía de hidrógeno en Europa, un gran corredor del hidrógeno, con plantas de hidrógeno verde. Y ellos me hablaban de eficiencia, gases de efecto invernadero, y ahí esa era la conversación.
pero no me hablaban ni de flujos ni de stocks de materiales. Es decir, no podemos saber si se está extrayendo cosas ni generando residuos. De eso no hablaban ni de las infraestructuras que se necesitan para una economía del hidrógeno. Una economía del hidrógeno, por ejemplo, yo les dije, necesitáis platino. Platino se utiliza en las pilas de hidrógeno. ¿Habéis pensado en ello? No habían pensado en ello. Les pregunté, ¿de dónde viene el platino? No lo sabían. El platino viene de Zimbabue, viene de Rusia, viene de Sudáfrica. ¿Estás montando una economía basando en unos materiales raros que están en esos países con un precio incierto y no has planeado para que las pilas de hidrógeno del futuro tengan platino extraído de las del hoy? No están diseñadas para eso. No solamente eso, sino que había un problema más grande, un elefante en la habitación. Siguiente diapositiva, que ilustra que no pensamos. Es forma sistémica y de forma circular. Esto es un mapa del estrés hídrico en el año 2004, hace ya casi 10 años. Y cada vez es peor, porque no solamente estamos usando combustibles fósiles, también agua fósil. Para hacer hidrógeno necesitas agua. No agua del mar, agua dulce. ¿De dónde la vas a sacar? ¿Ves cómo no estamos pensando de forma nueva? Estamos pensando cosas nuevas con la misma mentalidad que nos ha llevado al desastre. Siguiente diapositiva, por favor. De nuevo, no es lo que piensas, sino cómo piensas. Siguiente diapositiva. Yo os hago una pregunta. ¿En qué medida nuestra economía es circular hoy en día? No sé si tenéis un chat en el que chatear sobre esto. Si no, pues lo podéis apuntar en un papelito. La pregunta es la siguiente, os lo voy a explicar un poco. De todos los materiales que entran en la economía en un año, ¿qué porcentaje estaban ya en la economía? ¿Y qué porcentaje se han extraído? Se han extraído de la tierra, de donde sea, y se han metido en la economía. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje se está circulando en la economía y qué porcentaje viene de afuera y luego termina convirtiendo en residuo? Pues no sé lo que estáis pensando, pero la realidad es la siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es el último reporte de circularidad mundial. Estamos en apenas un 7%, un poquito más de un 7%. Lo demás es producto de una mentalidad de extraer, fabricar y tirar. Fijaros que nuestra economía en realidad es una máquina de destruir valor. Y además, es decir, porque lo que se tira a la basura es de residuo, pero es también dinero tira a la basura. Nuestra economía mide que sea atravesada por productos todo el tiempo. Extraer, fabricar, tirar, extraer, fabricar, tirar, extraer, fabricar, tirar. Subvencionando esto, la naturaleza, por supuesto, porque si no, nunca podría funcionar en un planeta finito. Siguiente diapositiva, por favor. Un malentendido que también hace daño a esas formas de pensar nueva es creer que la economía circular es la economía del reciclaje. La economía circular no es la economía del reciclaje. La economía circular no es la economía del reciclaje. La economía circular no puede ser nunca la economía del reciclaje. Primero, la economía del reciclaje no es lo que aquí aparece en el medio. Si yo fabrico una, ponle la camiseta de la selección argentina de fútbol a partir de botellas de PET, de plástico, estoy extrayendo, fabricando, tirando, extrayendo, fabricando, tirando. Eso no es economía circular. ¿Dónde van a terminar esas camisetas pasadas su vida útil? Pues terminarán en la basura. A lo mejor las de la selección terminan en un museo, pero las otras terminarán en la basura. Es decir, que solamente estamos retrasando la llegada a ese cubito de basura que está ahí. La economía circular tiene átomos y moléculas de gran pureza y valor circulando en un ciclo continuado. Pero ni siquiera puede ser la estrategia de más valor porque átomos y moléculas han perdido ya todo su valor. Imaginad una botella de vidrio como esta, por ejemplo. Si yo la reutilizo, su diseño, su forma, la energía, el trabajo, todo lo que se utilizó para crearla, está a mi disposición, sigue a la disposición de la economía. Reutilizarla y rellenarla es mucho mejor. Si la derrito, ¿la puedo reciclar en ciclos cerrados? Sí. Alta pureza y alto valor en el vidrio. Pero solamente obtengo átomos y moléculas. Es la estrategia de menos valor económico y ecológico posible en una economía circular. Siguiente diapositiva, por favor. Esto debería ser un cartel colgado en los despachos, en las viviendas, en las escuelas. El 80% de los impactos ambientales y sociales se determina en la fase de diseño. Lo que no está diseñado para, no va a funcionar nunca. No va a funcionar nunca. Tenemos que diseñar todo para la circularidad. Todo para la reparación, para la remanufacturación. Si no diseñamos,
No solamente productos, también los modelos de negocio. Por ejemplo, esos vehículos, en lugar de venderlos, ¿por qué no pagar por uso? Es un modelo de negocio mucho más beneficioso para todos. Diseñar, diseñar, diseñar. Estamos hablando de disciplinas de diseño. Y si nos movemos en ese 20%, que es donde se mueven normalmente las genialidades y las grandes ideas de sostenibilidad, pues es como si estuviéramos utilizando un martillo y lo agarráramos de la cabeza en lugar del mango. La única manera de agarrar el martillo del mango es fijándonos en ese 80% que se atribuye al diseño. Siguiente diapositiva, por favor. De nuevo, no es lo que piensas, es cómo piensas. Siguiente diapositiva. Estamos hablando de un rediseño inevitable. ¿Por qué? Porque si tú extraes, fabricas y tiras, extraes, fabricas y tiras, extraes, fabricas y tiras y creas una economía, un sistema operativo para nuestro intercambio de valor basado en eso, en un planeta finito que se ve así desde, pues, un poquito lejos de aquí, desde la Luna, ¿qué estamos haciendo? Es inevitable. Es un cambio y tiene que ser un cambio de diseño inevitable. Siguiente diapositiva. Esto es lo que nos dice Greta Thunberg. Esto es lo que no nos dice Al Gore. Esto es lo que no tienen ni idea o no la quieren tener los señores que se van a reunir dentro de unos días no sé cómo definirlo, en esa reunión que se llama el COP, ¿no? De las emisiones totales de efecto invernadero, la energía es un poquito más de la mitad. Es decir, si le diéramos la varita mágica a Greta Thunberg para que nos rediseñara todo y consiguiésemos mañana coches eléctricos, todo eléctrico, absolutamente todo eléctrico y toda la energía descarbonizada, eliminaríamos apenas la mitad de las emisiones, porque lo otro es de fabricar. Entonces, si tú extraes, fabricas y tiras coches eléctricos, extraes, fabricas y tiras aerogeneradores, extraes, fabricas y tiras infraestructura de hidrógeno, extraes y fabricas y tiras lo que sea, jamás vas a salir de esa rueda de emisiones y no te vas a descarbonizar nunca. Siguiente diapositiva, por favor. Además, estamos en esa pelotita azul que se ve en el espacio, con esos recursos limitados y una capacidad de carga. No sé si alguna habéis visto antes este diagrama. Os lo voy a explicar en un momento. Es un poquito, parece que algo está explotando ahí. Os voy a explicar lo que es. El círculo interior, que aparece en verde, es la capacidad de carga de nuestro planeta. Y cada uno de esos sectores, como de esas cuñas de queso, digamos, que se ven, es una manera de expresar esos límites planetarios que en realidad están todos interconectados. Pero arbitrariamente los dividimos en esos 9 límites planetarios. Esto es algo que hace el Centro de Resiliencia de Estocolmo todos los años. Estudia los límites planetarios y en qué medida estamos dentro o fuera. La distancia del centro implica cómo estamos sobrepasados en la capacidad de carga en cada uno de nuestros límites. Fijaros, el de arriba es cambio climático. Cambio climático, no sé si se leerá en la diapositiva, no sé cómo lo veréis de grande en vuestras pantallas, pero yo les digo, el de arriba es cambio climático. Que eso es de lo que estamos hablando todo el día. Eso es muy importante, pero fijaros que eso es una asignatura del examen de 9 asignaturas que tenemos. ¿A quién se le ocurre presentarse a un examen de 9 asignaturas, todas igualmente importantes? Cambio climático lo es, pero hay otras iguales o más, según a quien preguntes, y estudiar solo una asignatura. La economía circular y la economía regenerativa atacan todos estos problemas de estar fuera de los límites planetarios. Si seguimos en sentido horario, sentido de las agujas de reloj, desde la vertical superior, que es el cambio climático, el siguiente es nuevos agentes. Nuevos agentes son los plásticos, microplásticos, todos los que decía antes que está en vuestra sangre, las PFAS, todo el experimento químico que hemos llevado a cabo en la humanidad en los últimos 50, 100 años con los seres humanos y los ecosistemas como cobayas. Toda esa carga química y de nuevas entidades, ¿no? Los siguientes 3 quesitos que veis ahí son la pérdida de ozono estratosférico, carga de aerosoles en la atmósfera y la acidificación de los mares. Esos 3 son los únicos que están dentro de los límites, todavía dentro de los límites planetarios. Pero si seguimos, y estamos en la parte inferior izquierda, ahí tenemos los ciclos biogeoquímicos del fósforo y del nitrógeno. Eso significa la química del suelo. El 90% de nuestra alimentación depende de suelos y estamos destruyendo, de hecho está el suelo destruido. Los fosfatos son
unos recursos minerales finitos. Los nitratos vienen sobre todo de fertilizantes que son agroquímicos que vienen del petróleo. Es decir, hemos creado unos suelos que son como un drogadicto, que sin que nosotros pongamos ahí, estos químicos no nos darían nada de comer. Mucha gente piensa que este es el límite planetario más peligroso. Seguimos en sentido horario, cambios en el agua dulce, porque no solamente estamos sacando combustibles fósiles, sino agua fósil también. Cambio en el sistema y uso de la tierra, eso lo sabéis en Argentina, donde cada vez la agricultura ha ido comiéndose las zonas y en todo el cono sur en general, especialmente llamativo, la Amazonía, etcétera, cómo nos comemos zonas vírgenes o semivírgenes para plantar soja o plantar lo que sea. Y el siguiente y último es el que más desbocado está, que es la integridad de la biosfera. Eso es la biodiversidad. Sin polinizadores nos morimos, nos extinguimos. ¿Vale? Sin biodiversidad en el océano está absorbiendo el 90% del choque térmico del cambio climático, el océano genera la mitad del oxígeno que respiramos, el 80% de la lluvia que nutre el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin la biodiversidad que mantiene todos estos ecosistemas funcionando, nos extinguimos. El Fondo Económico Mundial considera la pérdida de biodiversidad la mayor amenaza a la existencia humana. Siguiente diapositiva, por favor. Es decir, tenemos 9 asignaturas y estamos estudiando solo uno. ¿Habéis visto alguna vez los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Os preguntáis que es una de las muchas formas que los seres hemos metido las cosas en cubitos, ¿no? En casillitas, que en realidad están todas interrelacionadas. Fijaros, la economía circular hace posible de forma directa 9, de forma indirecta hace posible 5, a ver, que no veo nada, 4, perdón, y otros 4 de estos ODS a su vez hacen posible la economía circular. Siguiente diapositiva. De nuevo, ¿veis? Estamos enfrentándonos a nuestro sistema operativo, a nuestras formas de pensar. Siguiente diapositiva. Yo os preguntaba antes en qué medida la economía es circular. Vamos a hablar de economía regenerativa. Si yo os pregunto en qué medida la economía regenerativa, eso, no paséis antes de que yo os lo diga. Por favor. Entonces, si yo os pregunto en qué medida la economía es regenerativa, me imagino que sale humo y chispas de la cabeza, porque si yo te digo en tu casa en qué medida es circular con residuos y tal, pues me podrás dar una respuesta, pero en qué medida es regenerativo dirás, ¿qué me estás diciendo, Manuel? No entiendo nada. Bueno, vamos a buscar alguna forma de medir un poco cómo estamos en nuestra economía en términos regenerativos. Entonces, siguiente diapositiva. Yo os propongo, esto es lo que un economista circular o regenerativo hace siempre. Llevamos unas gafas, no literalmente, ¿vale? Aunque no tengamos gafas, las llevamos, que es nuestra forma de ver el mundo. Siempre dividimos todo o vemos todo en 2 grandes grupos. Las cosas biológicas y las cosas técnicas. Es decir, aquello que la naturaleza es capaz de digerir y lo que no es capaz de digerir. Nuestros zapatos, nuestros televisores, nuestros vehículos los han hecho el ser humano, la naturaleza no los digiere. Entonces somos nosotros quien con técnicas de economía circular, remanufactura, reparación, refabricación, renovación, lo que sea, o reciclaje, con eso tenemos que hacer que circule como si fuera un ecosistema todas esas cosas, porque ellas solas no lo hacen. Y todo lo que es seguro para la naturaleza, en principio, pues la naturaleza lo podrá procesar. Entonces, esa es la distinción que hacemos los economistas circulares. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces os hago una propuesta. Imaginemos una balanza gigantesca, gigantesca. Y en un lado de esa balanza vamos a poner todo lo elaborado por el hombre, toda la masa antropocénica, lo llamamos, nuestras casas, nuestra ropa, nuestros ordenadores, computadoras, aparatos electrónicos, vehículos, todo eso en un lado de la balanza. Y en el otro pongamos nuestros bosques, nuestros arbustos, las selvas, pongamos todos los animales, seres vivos, los virus, las bacterias. Hay quien dice que los virus pesan más que la humanidad, no lo sé, pero pongamos la humanidad también ahí, desnudos, eso sí, todos en pelota picada, porque nuestra ropa está en el otro lado. Entonces, todo eso lo ponemos en un lado de la balanza y en el otro lado todo lo fabricado por el hombre. ¿Qué pesaría más? En masa, en kilos, en toneladas. De hecho, en teratoneladas sería. ¿Hacia dónde se inclinaría la balanza? ¿Qué pensáis?
Tomaros un poquito de reflexión para pensar. Bueno, supongo que muchos de vosotros pensáis que lo natural y tenéis terror de que os diga que lo hecho por el humano pesa más. Siempre lo natural ha pesado más. Lo que ocurre es que lo que hay en el lado derecho, elaborado por el hombre, se duplica cada 20 años. Eso es una función exponencial. ¿Sabéis lo que pasa con las funciones exponenciales? Bueno, pues en el año 2020 se igualaron y a partir del año 2020, y eso es un momento clave en la historia de la humanidad, yo creo, que nadie se fijó en ello. Algún despistado como yo, sí, en el que a partir de este momento, siguiente diapositiva, el peso de todo lo elaborado por el hombre excede lo natural. Es decir, que tenemos una naturaleza estresada por el cambio climático, pérdida de biodiversidad, ruptura de los ciclos geobiológicos, cambio del uso de la tierra, etcétera. Todo lo que hemos visto antes, pero además es que es más pequeñita cada vez. Cada vez más se va reduciendo su tamaño. Siguiente diapositiva, por favor. Para daros un ejemplo, los plásticos que se han fabricado hasta la actualidad, la humanidad ha fabricado, que siguen ahí, son 8 gigatoneladas. El peso deshidratado de todos los animales terrestres y marinos es la mitad, 4 gigatoneladas. El peso de todos nuestros edificios e infraestructuras son 1.100 gigatoneladas, mientras que los árboles y arbustos de todo el planeta apenas pesan 900 gigatoneladas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué ocurre? Ocurre que estamos jugando con algo muy peligroso, que es la entropía, es la tendencia natural al caos y a la destrucción, a que a que el planeta termine siendo un lugar rocoso y baldío y muy homogéneo, como es ahora Marte o Venus u otro planeta, o cualquier planeta, porque el único planeta que conocemos que está en desequilibrio termodinámico es este, porque la naturaleza, la vida, es lo que ha construido todo aquí, toda la vida, y es a base de destruir y construir constantemente, ¿no? Proveyendo servicios de ecosistema que nos dan agua para respirar. Esto lo entendéis muy fácilmente. Si tomáis café, ¿cómo de fácil es tomar el café y convertirlo otra vez en agua pura y en pozos de café? Es decir, revertir el proceso de hacer café. Es un poco difícil, ¿no? Y el de moler el café, podemos coger los granos de café y convertirlo en el café molido, hacer granos de café otra vez, muy difícil. ¿Podemos destostar el café? No, ¿verdad? La única manera aquí es bebernos el café, hacer pis, ahí va el agua y tirar los pozos a la naturaleza. Y las plantas de café nos van a dar café otra vez. La Tierra ha encontrado, después de millones de años de evolución, un equilibrio perfecto entre especialización y diversidad. Es lo que se llama la ventana de vitalidad. Esto es lo que hace posible nuestra economía. Esto es lo que hace posible nuestra economía. Diapositiva siguiente. Pero no están los mercados. Entonces, los científicos, Raf Chami y otros, que es, por cierto, director del Fondo Monetario Internacional, se han puesto a estudiar servicios de ecosistema. Por ejemplo, una ballena de media durante el tiempo medio que dura la vida de una ballena, solamente en captura de carbono, captura suficiente carbono para que está valorado a precio de hoy en 3,5 millones de dólares. Este es el valor, esto es lo que tendríamos que pagarle a cada ballena del mundo solamente en captura de carbono, sin tener en cuenta todos los otros servicios de ecosistema que presta una ballena. Siguiente diapositiva. El elefante africano es un gran destructor y constructor compactador de suelo, excrementos, es capaz de comer partes de la selva que otros animales no comen, no llegan a ellos. Solamente captura de carbono en la vida media del elefante africano de bosque medio, 2,6 millones de dólares en captura de carbono, que no le estamos pagando. Fijaros que es un valor, si lo pusiéramos en un mercado de carbono, muy superior al que se puede obtener de cazar ballenas o de aprovechar el marfil o incluso el turismo que tiene que ver con estos animales. Siguiente diapositiva, por favor. Y si miramos, por ejemplo, esto es una marisma salada, sería 1,5 millones de dólares en captura de carbono por hectárea. Siguiente diapositiva. Un manglar sería 1,6 millones de dólares por hectárea. Siguiente diapositiva. Y el campeón de la captura de carbono, las hierbas marinas, estaríamos hablando de 1 millón de millones, que no sé si en Argentina eso es un trillón o es un billón, en España es un billón.
en los países angloparlantes es 1 billón. Es 1 trillón, perdón. 1 millón de millones de dólares de captura de carbono al año. De hecho, por ejemplo, el país el país de Bahamas acaba de mapear sus hierbas marinas utilizando sensores colocados en tiburones, porque el tiburón tigre caza aquí, han puesto cámaras y sensores y han descubierto que la captura de carbono de sus hierbas marinas, de sus praderas oceánicas, de sus praderas oceánicas en Bahamas, les podía dar más ingresos que el turismo, sin tener que construir hoteles ni construir nada. El siguiente diapositiva, por favor. Entonces, es muy importante. Esos cuadraditos que nos hemos construido y que hemos puesto ahí de los ODS, que la gente lleva el pin de los ODS, lo pone los colorcitos, están muy bien los colores, pero es que no son todos iguales, están interrelacionados y además están en una jerarquía. Sin la biosfera, todo lo demás colapsa. La biosfera está subvencionando cada acto económico, cada par de zapatos que tenemos, cada vaso de agua que nos tomamos, cada viaje que hacemos, cada vez que utilizamos Zoom, me da igual lo que queráis pensar, está subvencionado. Y hasta que no se visualice y se ponga en los mercados esa subvención, se crea una economía que regenere la biosfera y su capacidad de dar esos servicios de ecosistema que necesitamos. Eso es una economía regenerativa. Siguiente diapositiva. Hemos hablado de cambios, pero nadie nos dice cómo serán estos cambios. Este señor, Albert Alambarle, muy poco conocido, dedicó su vida a dar charlas sobre las funciones exponenciales. Él creía que nosotros nos vamos a extinguir por no entender la función exponencial. Nuestro cerebro piensa siempre en funciones lineales, siempre. Y la función exponencial, la función logarítmica, muy difícil de entender. Aunque seas matemático, aunque lo sepas hacer. ¿Qué ocurre con las funciones exponenciales? Un ejemplo sería, imaginaros, una piscina que la llenamos en lugar de con un chorro de agua, eso sería una función lineal que se llena homogéneamente, duplicando la cantidad de agua cada minuto. Ponemos una cucharadita de agua, dejamos que se duplique, ya tenemos 4, que se duplique tenemos 8, y así se va llenando de agua. No sabemos si se va a llenar antes o después que otra piscina que se llenase con un tubo de agua. Lo importante es cómo se va a llenar. Si nosotros estamos llenando una piscina con un tubo que le echa una cantidad constante de agua, cuando quedan 2 minutos para que esté llena, ¿cuánta agua tiene? Está casi llena, ¿no? Se ha ido llenando progresivamente. Sin embargo, si la piscina la estamos llenando con la función exponencial, cuando quedan 2 minutos para que esté llena la piscina, ¿cuánta agua tiene? Solamente la cuarta parte de la piscina está llena. En el siguiente minuto tenemos la mitad de la piscina, y en el siguiente minuto tenemos la piscina llena, y en el siguiente minuto tenemos 2 piscinas. Entonces, si nos hemos despistado pensando que en esa piscina no estaba ocurriendo nada, porque las funciones exponenciales parece que no ocurre absolutamente nada, y de repente te inundas. Esas son las funciones exponenciales. Todos los cambios que estamos viendo, todos los cambios que estaban en esos 9 sectores, son exponenciales. No se puede combatir cambios exponenciales con herramientas lineales, solamente con herramientas exponenciales. La naturaleza, la biosfera, los insectos, la hierba marina, las bacterias y micelio del suelo, los animales que se van reproduciendo, son funciones exponenciales. La biosfera es la única manera de combatir estas funciones exponenciales. Entonces, la economía regenerativa tiene esa clave exponencial que necesitamos. Siguiente diapositiva. Este señor, Félix de Azara, recorrió el Cono Sur, otro marino científico, 50 años antes que Charles Darwin, pero fue el primero en darse cuenta que había extinciones de especies y en que las especies cambiaban, se adaptaban. Charles Darwin no le dio crédito, pero se inspiró mucho en Félix de Azara. Y Félix de Azara se dio cuenta de una cosa, y no sé si habéis pensado alguna vez en ella. ¿Qué especies son las que sobreviven cuando hay cambios intensos en un ecosistema? ¿Pensáis que son las más fuertes? Pues no. Son las que se adaptan, los que son capaces de adaptarse. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué hay más allá? ¿A qué nos tenemos que adaptar? Siguiente diapositiva. Pues ahora estamos en algo que hacen muy bien los primates, incluso los chimpancés lo hacen muy bien, y nosotros también, que es mejorar, pequeñas mejoras de herramientas, ¿no? Focalizar nuestra atención en esas mejoras. Y de ahí viene todo nuestro pensamiento, ¿no?
Esa idea de hacer las cosas sostenibles, que cada vez consuma menos gasolina, gaste menos electricidad, etcétera, ¿no? Esa idea de mejora de qué, de una huella. Nos focalizamos en la huella. Creamos sistemas globalizados de gran fragilidad, súper intensivos en recursos. Hemos visto qué ocurre cuando colapsan durante COVID o las guerras de Ucrania, estas grandes cadenas de valor. Y creamos unas relaciones de competencia, pero también de asociación. Esta es la forma de pensar actual. Para articular una economía circular y regenerativa necesitamos hablar no de eficiencia, sino de eficacia. Un diseño con herramientas exponenciales, pensando en flujos y existencias de materiales. No podemos olvidarnos de los materiales. Creamos economías resilientes, hiperlocales, intensas en empleo, donde hay colaboración radical, intercambio de información radical y reciprocidad con los sistemas vivos. Siguiente diapositiva. Esto es un cuadrito que es un retrato mío y está hecho con plástico de la playa. Yo soy bastante conocido en el mundo de la contaminación por plásticos de hace años. Fui uno de los pioneros en hablar de esto y sigo bastante involucrado. ¿Por qué os muestro este retrato? No solamente para alardear de que tengo un retrato hecho con plástico de la playa, sino porque al verlo yo me veo a mí mismo transformado. Yo fui a la isla de Midway, metí mis manos dentro de los cadáveres de esos polluelos, saqué tapones de botella, todo lo que usamos en nuestra vida cotidiana, de dentro de sus cuerpos, y me transformé. El mundo está transformado por los seres humanos. El mundo transformado tiene que transformar a los seres humanos. Si no, nos extinguiremos. Si no, nos extinguiremos. Decía en el Quijote Cervantes que la cordura es locura. Y la peor de las locuras es ver el mundo como es y no como debería de ser. Ha llegado el momento de transformarnos y de ver el mundo como debería ser, en alianza radical con los sistemas vivos. Muchas gracias.